Buenas Bien, noches, bienvenidos al quinto Simposio Internacional Virtual 2025, actualización en el abordaje de la conducta suicida, a cargo del Consejo Regional 3 Lima, conmemorando hoy, 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Quisiera darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, de los que están conectados, de los presentadores, y muchas gracias por el interés mostrado. Primero quería darle el pase a la doctora Frida González, decana del Consejo Regional 3 Lima del CMP, para unas palabras. Adelante, doctora. muy bien. Muy buenas noches con todos. Para mí es un honor como decana del Consejo Regional 3 Lima, estar con todos ustedes y dirigidos a toda la comunidad médica para hacer uso pues de un tema de mucha importancia como simposio internacional que es el abordaje de la conducta suicida. Esto es un tema que yo sé que con la expertise y la experiencia de los ponentes, sabemos muy bien que este tipo de actividades es desarrollada por el Consejo Regional 3 a cargo de nuestro secretario de Desarrollo Profesional y Científico, que es el doctor Cristian, que nos da unos temas de mucha importancia. Ahora, este tema de la conducta suicida, sé que está a cargos de varios ponentes, como es el doctor como es el doctor Diego Vargas, el doctor Huarcaya, la doctora Roca y la moderadora, la doctora pues Alejandra Meneses. Les agradezco la participación, el apoyo dirigidos a todos, a la comunidad médica. Ese es un tema que prácticamente hoy en día como problema de salud pública, enfocado como parte de la salud mental, sé que lo van a abordar. Es un reto muy grande, es un reto humano a la cual ustedes se deben como psiquiatras que son, y definitivamente estas actividades científicas nos permiten reflexionar, aprender incluso de la experiencia internacional, como tenemos acá el invitado, el doctor que nos habla del doctor Vargas, que es de Colombia, y saquémosle provecho a esto que nos va a permitir tener una sociedad mucho más digna, definitivamente con el apoyo, identificando este tipo de conductas, podemos dar incluso apoyos preventivos, manejos tempranos y acompañamiento integral a este grupo de personas que enfrentan estas situaciones. Yo les agradezco a todos los aquí presentes y damos por inaugurado este simposio internacional que sé que va a ser de mucho provecho para todos ustedes. Muchísimas gracias y los dejo con los expertos en este tema. Muchísimas gracias, doctora Meneses. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctora González, por las palabras. Sabemos que este es un tema bastante importante, nos afecta tanto a psiquiatras, a estudiantes universitarios, estamos viendo estos temas repetidamente en las noticias, ¿no? Y queremos demostrar que es un tema que no debemos olvidar, ¿no? No solo los psiquiatras, sino también los médicos de atención primaria, médicos de otras especialidades. Más que decir, voy a darle el pase al doctor Diego Vargas Chávez. Él es médico especialista en psiquiatría de la Universidad del Bosque, ICSN, jefe de Educación Clínica Montserrat, Hospital Universitario, de una maestría en Salud Pública por la Universidad de los Andes, coordinador académico con especialización en psiquiatría por la Universidad del Bosque y vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Doctor Diego Vargas, muchas gracias por su participación. Le doy la palabra para que pueda comenzar con su ponencia. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a todos los colegas del Colegio Médico del Perú que en este momento están conectados y que nos están acompañando. Muchas gracias al doctor Huarcaya por esta cordial invitación y pues bueno, entre los dos países pues tenemos diferentes alianzas académicas que son bien importantes. Entonces, sin más preámbulo, pues podemos dar inicio a esta presentación que yo les traigo en la noche de hoy, precisamente relacionada con estos retos que existen desde la salud pública. Y es que cuando nosotros estamos hablando de la conducta suicida, estamos hablando de un problema de salud pública,
pero más que un problema, un reto de la manera como nosotros lo enfrentamos, por diferentes tipos de situaciones que hacen que precisamente esto se dé de esta manera. En primer lugar, enfrentamos la barrera del estigma y el estigma relacionado con la enfermedad mental, porque es que cuando nosotros estamos pensando a nivel científico, académico y técnico de otras enfermedades como el cáncer, la enfermedad cardiovascular, las enfermedades metabólicas, no esperamos mucho tiempo para investigar, para buscar tratamientos, para ver cómo se intentan detectar temprano, sino que por el contrario hacemos lo más rápido para poder tener un entendimiento de esto. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental o estos temas relacionados con la prevención? Para poder ubicarnos precisamente en lo importante que es diferenciar entre salud mental, enfermedad mental y problemas mentales. Es importante hablar de esta definición que trae la Organización Mundial de la Salud sobre que la salud mental es ese estado de bienestar y estas capacidades que todas las personas podemos tener para hacer frente al estrés normal que tenemos en la vida, para trabajar de manera productiva y contribuir a la comunidad. Infortunadamente, durante todo el tiempo hemos separado salud mental, salud física, y pues esto viene de la mano, porque definitivamente la demostración de que no estamos haciendo frente a estas situaciones estresantes del día a día o que no estamos trabajando de manera productiva o no nos relacionamos bien con el entorno, se manifiesta en la mente, en lo psicológico, en lo emocional y también en lo físico. Y pues infortunadamente, al considerar el suicidio como un tema tabú, como un tema que tiene diferentes tipos de mitos, el abordar la prevención no se ha hecho de una manera adecuada. Infortunadamente, porque en muchos países, desde diferentes ámbitos, el gubernamental, el no gubernamental, instituciones educativas, de salud, la comunidad en general, no tiene una conciencia específica sobre la magnitud de la problemática de salud pública relacionada con el suicidio, y esto hace que las personas no busquen ayuda. Por lo tanto, pues tenemos que empezar a desmitificar, a desestigmatizar y empezar a generar estas conversaciones que muy bien lo estamos haciendo en este momento desde el Colegio Médico del Perú. Cuando nosotros empezamos a generar un entendimiento del suicidio, hay que tener en cuenta varios elementos. El primero, el suicidio no es una consecuencia o sea, que esté relacionada con un solo factor unifactorial, sino que está relacionado con múltiples factores. Y esto, por ejemplo, además también nos lo trae esta teoría sindémica que habla de cómo el suicidio es un resultado no solamente de dos o más condiciones fisiológicas, sino que se combinan también con factores culturales. Entonces no podemos nosotros atribuir únicamente a que es porque la persona está deprimida y ya, sino hay una serie de factores relacionados que están alrededor de esto que llevan a que la persona intente quitarse la vida o considere que es una de las soluciones para mitigar el dolor que en ese momento está sintiendo. Y aquí hay diferentes tipos de elementos, desde lo cultural, en lo social, en lo familiar, en lo económico, en lo político, en el sistema de salud y las experiencias que tienen cada una de las personas. Pero además también en esta interacción pues con el entorno. ¿Y por qué es importante poder hablar de suicidio y poder considerarlo como esta problemática de salud pública o este reto? Uno, porque si hablamos de una de las enfermedades que se asocia en mayor medida a los casos de suicidio, pues estamos hablando que para el 2030 la Organización Mundial de la Salud estima que, que va a ser la primera causa de morbilidad en todo el mundo. Porque además, cuando nosotros vemos el número de personas que consultan, 7 de cada 10 personas con problemas o trastornos mentales no reciben una atención profesional en nuestro continente. Pero adicionalmente, cuando nosotros estamos hablando del estigma, estamos hablando que a raíz del estigma, el 70% de las personas que deberían consultar
o que quisieran consultar por algún tipo de sintomatología relacionada con una enfermedad o problemática mental, no lo hacen. Es decir, solo lo hacen alrededor del 30%. Y el resto 70% no lo hacen porque no quieren sentirse juzgados, porque no quieren que los tilden de locos, porque usualmente de pronto les pueden decir que eso va a pasar, que no pasa nada, que se va a curar solo y que no necesita ayuda o que buscar ayuda es de locos. Y es que en el mundo, si nosotros vemos, hay más de 800.000 personas que se están suicidando cada año, aproximadamente una muerte cada 40 segundos. En algunos países la mortalidad llega a ser superior de lo que se genera por la guerra o por los homicidios y oscila entre la segunda y la causa de muerte entre las personas de entre los 15 y los 29 años. Pero además, cuando nosotros vemos esta situación, casi el 80% de las muertes por suicidio en el mundo se producen en países como el nuestro o como los nuestros, países de ingresos bajos y medianos. Pero lo más difícil y lo más triste es que menos del 15% de las investigaciones relacionadas con suicidio se llevan a cabo en países como el nuestro. Es decir, las investigaciones se hacen en los países en donde solamente se suicida el 20% de la población. Esto lleva precisamente a que las intervenciones que en muchos casos nosotros realizamos no estén basadas en la experiencia y en los datos que nosotros tenemos, porque además, infortunadamente, no tenemos unos sistemas de clasificación sólidos o unos sistemas de vigilancia sólidos que nos permitan llevar a identificar de una mejor forma dónde se encuentran los riesgos. Cuando vemos en el caso de Perú, hay una estimación de aproximadamente cada 22 minutos una persona intenta hacerse daño, que a razón del trastorno depresivo se presenta entre el 60 y el 80% de los suicidios, pero además que de cada 100 personas que sufren un episodio depresivo, están 3.5 niños de 6 a 10 años, 10 adolescentes entre 11 y los 18 y 6 adultos de 18 años o más. Pero además, cuando nosotros vemos este comportamiento del número de suicidios registrados perdón un momento, no. Nosotros vemos el número de suicidios registrados en Perú desde el 2017 al 2022, vemos cómo en cada cuatrimestre se va aumentando el número de suicidios y se ha ido aumentando en el número de suicidios. En el 2022, si bien hubo una disminución, pero esto después empezó nuevamente a aumentar en el 2023 y también en el 2024. Pero además, cuando nosotros vamos a ver estas comparaciones en los 5 primeros meses del año, entre el 2023 y el 2025, vemos esta misma situación y vemos cómo entre el 2023, que es la barra celeste, al 2025, que es la barra naranja, se ha presentado el aumento de estos casos. Y por eso es importante poder hablar de este tema y de buscar estrategias en cómo nosotros lo podríamos mitigar. Cuando vamos a ver las cifras de específicamente enero del 2025, se registraron 74 casos de suicidio y 445 lesiones autoinfligidas. Pero cuando vemos lo corrido del 2024, se presentaron 735 casos de suicidio y 6.910 lesiones autoinfligidas. De estos 735, la mayor parte de los casos se presentaron en Arequipa con 119, le sigue Lima en el área metropolitana con 115, luego Cusco y luego Puno. Además, el Ministerio de Salud reportó que entre el 2016 y el 2021 hubo un aumento y hubo un 71.5% de los casos de intentos de suicidio que correspondían a personas entre los 15 y los 34 años. Es decir, aproximadamente por cada suicidio hubo 20 personas con un intento de suicidio. Esto es bien importante y cuando nosotros empezamos a analizar las cifras, es importante ver dos cosas. La primera, que empieza a generarse un aumento en los extremos de la vida.
y esto además es un comportamiento mundial, en donde empezamos a ver chicos más jóvenes intentando quitarse la vida, pero además, a pesar de que las cifras en los adultos mayores de 45 o 50 años no son tan altas como en el caso de los adolescentes y los niños, están empezando a aumentar y están teniendo una variación porcentual importante. Por lo tanto, es importante empezar a prestarle atención también al adulto mayor, pero también es importante empezarle a prestar atención a la población que se encuentra en etapa laboral, porque generalmente las estrategias de prevención están empezando a surgir mucho más en población escolar que en la población laboral. Y esto va a tener una situación y unos cambios importantes en los próximos años. Ahora, ya que estamos entre colegas, es importante también hablar que cuando nosotros vemos los casos de suicidio en la población médica, están cerca del doble o del triple en comparación a la población general, de intentos de suicidio y de casos de suicidio, y que adicionalmente cerca entre el 40 y el 60% han presentado algún tipo de sintomatología que a raíz de esto se llegue a afectar pues su cotidianidad. Pero además es importante, y se los decía en algún momento, no es solamente tener en cuenta la depresión, también hay otro tipo de situaciones que llevan a que las personas tengan un mayor riesgo de suicidarse en nuestros países, como el bullying, como la inseguridad alimentaria, como el VIH, como los otros trastornos mentales, como el desplazamiento, como la violencia, como la población LGBTIQ+, como los duelos por diferentes tipos de pérdidas, los antecedentes de suicidio a nivel familiar, el consumo de sustancias y sobre todo el consumo de alcohol. Y en algunos entornos, el suicidio en etapa perinatal llega a ser la primera causa de muerte en esta población, pues a raíz del suicidio. Entonces, son elementos que hay que tener, que debemos tener en cuenta, sobre todo en las poblaciones de riesgo. Cuando nosotros hablamos de la pobre salud mental, no es solamente la presencia de síntomas de enfermedad mental. También estamos evidenciando que estas personas que presentan cambios sociales rápidos, condiciones de trabajo estresantes que llevan precisamente al tope o al límite de las personas, y aquí, por ejemplo, nos encontramos nosotros como médicos que tenemos situaciones de presión todos los días y que llevan precisamente a que podamos experimentar agotamiento en diferentes momentos de la cotidianidad, que existan situaciones de discriminación de género y de exclusión social, que no existan hábitos de vida saludables o que existan situaciones de maltrato o de violencia. Pero además, dentro de estos determinantes en salud mental, pues es importante hablar de lo individual, de lo social o del entorno y de aquellos factores ambientales. No solamente el entorno, como nosotros tenemos, por ejemplo, en las dificultades escolares, en el trabajo, las exposiciones a entornos violentos, sino también qué pasa en el ambiente. Y en el ambiente no solamente por aquellas situaciones de violencia, de desigualdad, de discriminación, sino también estamos viendo que el cambio climático está teniendo unos impactos importantes en la enfermedad mental. Pero entonces, ¿qué es importante tener en cuenta cuando necesitamos identificar riesgos? ¿Hay antecedentes personales, familiares, cercanos? ¿La persona experimentó algún tipo de pérdida reciente o está pasando por algún duelo que sea importante tener presente? ¿O la persona está inmersa en un sistema de creencias que honra el sacrificio personal, pero adicionalmente está teniendo cambios de ánimo o fluctuaciones de ánimo que están siendo extremos o que están siendo intensos, cambios en la alimentación, en el sueño, está buscando formas para quitarse la vida, está teniendo expresiones de despedida, está cursando con una enfermedad física o mental grave, está abusando del consumo de sustancias o de alcohol, pero adicionalmente también preguntarnos porque hacia allá deben estar enfocadas las estrategias, porque las que están buscando ayuda ya es una población que ganamos, ¿sí? Y que decimos, bueno, listo, está en un tratamiento, pero ¿y todo el resto?
todas las personas que no están buscando ayuda a razón del estigma, a razón de las barreras de acceso con el sistema de salud, porque no tienen un conocimiento específico o porque lo que conocen es algo errado y porque es importante realizar una identificación, porque es que aquellos pacientes que tienen periodos largos sin recibir tratamiento, uno, aumenta el riesgo de suicidio, dos, tienen peores resultados clínicos y a nivel de su funcionamiento y van a tener un peor pronóstico en el curso de su enfermedad. Además, como se mencionaba en el título de la charla, hay un impacto económico importante, porque es que no solamente está relacionado el costo de la atención, también está relacionado, por ejemplo, el costo de la productividad de aquellas personas a las cuales no se atiende a tiempo o que no han buscado ayuda por aquellas incapacidades, por la discapacidad a nivel psicosocial, por los ausentismos laborales, por la disminución de las responsabilidades y afrontamientos familiares, sociales, etcétera, porque hay una reducción en la productividad. Y es que alrededor de $1 billón se pierden en temas de productividad por los costos anuales, por los trastornos de depresión y ansiedad. Y es que hay diferentes tipos de estudios que lo demuestran. Por ejemplo, cuando vemos un estudio del Foro Económico Mundial y de la Escuela de Salud Pública de Harvard, estimaron que este impacto acumulado de los trastornos mentales en términos de pérdida de producción económica va a ascender a 16,3 billones hasta el 2030 y que además en Reino Unido se estima que se pierden casi 70 millones de días de trabajo por no tener una adecuada salud mental. Y es que cuando vemos esta perspectiva económica, lo que les decía, no es solamente ver los costos directos relacionados con la atención, sino también los indirectos. ¿Qué pasa con la muerte o las lesiones de los sobrevivientes? La participación en las actividades laborales, las responsabilidades familiares, el duelo y el estigma que viven las familias, pero además todo lo social y lo intangible que viven las personas sobrevivientes, los familiares y el entorno en determinado momento. Pero cuando nosotros vemos la contraparte, invertir en los tratamientos es una muy buena inversión y la OMS nos lo trae en esta infografía, en que por cada dólar que se invierte en el tratamiento de la depresión y la ansiedad, se obtiene un rendimiento de $4 en mejor salud y capacidad de trabajo. Por lo tanto, invertir en prevenir, en promover, en intervenir y en tratar todo lo relacionado a los trastornos mentales y en favorecer la salud mental es bueno absolutamente para todos los entornos y para la economía de cualquier tipo de entorno. Pero además tenemos que cambiar el enfoque del abordaje, no solamente la intervención. Se tiene que invertir mucho más. En países como el nuestro, estamos viendo que hay inversiones que oscilan entre el 1 al 2% de los presupuestos de salud específicamente para salud mental. Y la Organización Mundial de la Salud es muy clara diciendo, ojalá las inversiones estén alrededor entre el 8 y el 10% en que exista un modelo preventivo y una intervención inter y multidisciplinaria, que hay una serie de estrategias que están enfocadas en esto que les venía diciendo, en fortalecer los apoyos económicos, en romper las barreras de acceso, en que generemos espacios en donde se pueda hablar tranquilamente en entornos familiares, sociales, laborales, acerca de la salud mental o de las emociones, que se puedan generar entornos de bienestar emocional y que se puedan reducir los daños y se pueda prevenir este riesgo a futuro. La Organización Mundial de la Salud lanza esta estrategia que es una guía de aplicación para prevención del suicidio, en donde es importante poder tener estas estrategias de cómo se comunica, de cómo se habla, de que se limite el acceso pues a los medios que puedan hacer algún tipo de daño, que se empiecen a desarrollar aptitudes para la vida de los jóvenes, que infortunadamente los jóvenes están atravesando por muchas dificultades y no están sabiendo cómo afrontarlas y que se pueda detectar a tiempo absolutamente a todas las personas afectadas. Que en el momento de realizar la intervención no tenemos que encasillar en un diagnóstico específicamente o en un solo diagnóstico. Tenemos que entender además que todos entendemos, todos tenemos un simbolismo y un significado diferente de la vida y de la muerte.
y por lo tanto hay que acercarnos al entendimiento de la vida y de la muerte de la otra persona. Lo contratransferencial, que es lo que yo siento acerca de aquello que me está diciendo o manifestando la persona, y que es importante también conectarme con esto, que debo hacer una evaluación clínica de aquellos factores de riesgo y aquellos factores protectores, que siempre tengo que favorecer redes de apoyo, las redes de apoyo, y que nos tenemos que desconectar de lo digital y conectarnos un poco más con lo físico, y hablo de favorecer estos entornos protectores, de poder averiguar por antecedentes familiares, por ver aquellas comorbilidades de enfermedad física y mental. Esto no es únicamente de aquellas personas que tienen depresión, y se los decía hace un momento. También las personas que les hacen un diagnóstico de diabetes pueden llegar a pensar en morirse a raíz del diagnóstico. Personas que tengan cáncer, VIH, también se los decía, alguna enfermedad grave. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, entender los factores de vulnerabilidad, cómo son las estrategias de afrontamiento de las personas, y que se tiene que llevar precisamente a tener un mejor registro y una mejor clasificación. Tenemos que trabajar con los medios de comunicación y con las publicaciones en redes sociales. Infortunadamente, seguimos viendo titulares y noticias sensacionalistas, amarillistas, publicando notas, publicando sitios donde las personas se quitan la vida, publicando información personal de aquella persona que se ha quitado la vida. Por el contrario, se, lo que se tiene que publicar son estrategias de cómo favorecer la salud mental, líneas de ayuda, cómo se puede buscar ayuda, cómo se puede hablar acerca de este tema. Y por último, y tomar lo digital precisamente como un aliado para nosotros. Existen diferentes tipos de aplicaciones y diferentes tipos de herramientas que nos permiten poder hacer como un escaneo de factores de riesgo, de conductas de alarma, de poder favorecer entornos protectores. Y esta estrategia de Stop es una estrategia española que hace un seguimiento a publicaciones en redes sociales, y en poder identificar qué tipo de qué tipo de publicaciones pueden indicar que podría haber un riesgo de la persona en llegar a suicidarse. Y aquí, en estas publicaciones, es bien importante en cómo existen muchas limitaciones de lo que en algún momento se consideraría que podría llegar como a reemplazarnos, ChatGPT o ciertas plataformas de inteligencia artificial. Por el contrario, la inteligencia artificial tiene que ser un aliado en nuestras atenciones para poder favorecer entornos protectores. Pero además, traigo una serie de reflexiones, no solamente para nosotros tener en cuenta como médicos, sino también para ayudar a nuestros pacientes y con nosotros mismos, y tener un bienestar en el aspecto digital. Es importante para apoyar en el momento de pedir ayuda, pero no se debe convertir en el centro de conversación y apoyo en la cotidianidad. Los chicos hoy en día están utilizando ChatGPT para poder entablar conversaciones cotidianas, preguntarle qué hacer en caso de, y por el contrario es una invitación a que salvemos el contacto físico y con las personas directamente, y que tenemos que favorecer estos entornos de poder conectarnos nuevamente personalmente, que tenemos que conectarnos más en lo presencial y desconectarnos más en lo digital. Pero también lo digital apoya en la identificación de síntomas graves, en hacer seguimiento a síntomas, y que pueda apoyar en hacer seguimiento a cambios en el comportamiento digital de las personas. Existen muchos retos. Aquí yo traigo 10 a nivel de salud pública, pero he hablado en el transcurso de la charla de diferentes de estos, como de estudios económicos, intervenciones comunitarias, el enfoque multisectorial, el modelo preventivo, en poder favorecer la adherencia al tratamiento y la recuperación de las personas, y tenemos que seguir educando. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Diego Vargas, por la exposición. Para los que tengan preguntas, por favor vayan haciéndolas en el chat, y al final de la ponencia vamos a comentarlas. Ahora le doy pase al doctor Jeff Huarcaya Victoria,
Él es médico psiquiatra, maestro de medicina con mención en psiquiatría, es director médico de Yachay, Centro de Excelencia en Salud Mental, es coordinador de investigación de psiquiatría del Hospital Almenar, docente universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista, investigador RENASIC nivel 1 con más de 75 artículos científicos publicados, editor asociado de la revista de Neuropsiquiatría y ganador de los premios Cadelín en Salud desde el 2020 hasta el 2024, conferencista nacional e internacional. Le doy pase al doctor Huarcaya para comenzar la ponencia. Gracias, Alejandra, por la presentación y gracias también al Colegio Médico por poder crear este ambiente, este sitio de poder comunicar un poco la información más reciente, lo que la evidencia respalda en el tratamiento, intervenciones de una problemática de salud pública, como también ha expresado el doctor Diego Vargas, ¿no? Un problema de salud pública que nos atañe a todos nosotros como profesionales de salud, médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales. Todos tenemos algo que intervenir o ayudar cuando hablamos del manejo de la conducta suicida, ¿no? Bueno, en mi parte, yo voy a hablar acerca del manejo psicofarmacológico. Ya luego la doctora Marinelli nos va a hablar acerca del manejo psicoterapéutico, ¿no? Y con eso queremos darle un enfoque más bien global acerca del manejo de esta situación, ¿no? Hablaremos entonces en estos 25 minutos acerca de una actualización en el tratamiento psicofarmacológico de la conducta suicida, donde están los conflictos de intereses. Para eso, en esta presentación, quiero tomarme 25 minutos. Más bien, déjenme poner mi cronómetro primero para no pasarme del tiempo. Ya está. Vamos a hablar primero un marco general, muy general, porque ya el doctor Diego Vargas nos ha explicado bastante bien estos aspectos de salud pública acerca de la conducta suicida. Solamente daré hincapié en algunos puntos creo que relevantes, ¿no? Y luego entraremos al fondo o a la parte más importante de nuestra presentación, ¿no? ¿Qué nos dice la evidencia más reciente, la evidencia actualizada en el manejo psicofarmacológico, en el tratamiento psicofarmacológico de la conducta suicida? Y luego veremos cómo poder integrar todo esto a nuestra práctica clínica diaria y finalizaré con algunas conclusiones. Bien. Hablemos un poco acerca del marco general de esta problemática de la conducta suicida. Y el primer punto que quiero señalar es que cuando hablamos de conducta suicida, hay todo un palimpsesto de términos, pues, como un cajón desastre, que hay una gran cantidad de conceptos que pues, no nos queda del todo claro, ¿no? Cada país profesional, cada quien pues, da el propio concepto que crea conveniente sobre la conducta suicida. Por eso la Organización Mundial de la Salud ha dado una clasificación más bien estructurada, organizada de cómo comunicar, cómo hablar o los conceptos clave en la conducta suicida, ¿no? Se habla de la conducta suicida o del comportamiento suicida como la forma intencionada de hacerse daño que puede tener dos tipos, ¿no? La ideación suicida, que puede ser activa o puede ser pasiva, y el intento o acto suicida, ¿no? Y lo interesante es que la OMS establece que hay un lenguaje en riesgo que ya no deberíamos estar utilizando porque conlleva más estigmatización, más confusión, más problemas o minimización de la problemática del suicidio. Por ejemplo, suicidio fallido, frustrado, o parasuicidio, o gesto suicida. Son conceptos que ya no deberíamos estar utilizando, sino hablar solamente de una persona con un intento suicida, con un acto suicida, ¿no? Ya no hablar de suicidio exitoso, suicidio consumado, completado o logrado, simplemente es una persona que murió por suicidio. Y no hablar de suicida, persona suicida, víctima de suicidio, intentador suicida, sino una persona que ha realizado tal acto, ¿no? Con esto se busca que haya una menor carga estigmatizadora, porque lo cierto es que este tipo de conducta
socialmente, dependiendo de cada sociedad en la que cada uno viva, pues problemático, ¿no? Es un tabú estigmatizado y no se habla acerca de este problema, ¿no? El suicidio es un problema de salud pública, claramente. 800.000 personas mueren al año por suicidio. Y en los últimos años, desde 1990 hasta 2016, ha habido un incremento del 6,7%. De 2016 a 2025 ha seguido incrementándose, ¿no? Siendo más frecuente en varones en un 16,3% que en mujeres en un 4,3%. Ahora, ¿qué sucede en América Latina y el Perú puntualmente, ¿no? Hay un estudio más bien ya antiguo, ¿no? Que habla este, de la tasa de muertes por suicidio por 100.000 habitantes en el Perú. En el 2004 era del 0,46 por 100.000 habitantes y en 2013 era de 1,13. Recientemente hemos analizado, publicado un trabajo con un grupo de investigación, ¿no? En el cual vimos que esto de 2017 ha aumentado de 1,44 a 1,95 para 2019. Son datos que teníamos del Finalef antes de la pandemia. Y la mayor cantidad de muertes por suicidio ocurren en el sur del Perú, Arequipa, Moquegua, específicamente, ¿no? Entonces estamos viendo que hay un incremento en la prevalencia, en la tasa, perdón, de muertes por suicidio por 100.000 habitantes. Ahora, si comparamos esto 1,95 con otros países de Latinoamérica, que es lo que encontramos, Cuba 10,2 por 100.000 habitantes, Uruguay 18,8, Colombia 3,7, Bolivia 6,8, Chile 8, México 5,3 y Brasil 6,4. Entonces uno ve esto y piensa, oye, en Perú nadie se suicida, es una maravilla. No, probablemente haya un subregistro, no se esté registrando adecuadamente, ¿no? Por eso se requiere revisar constantemente de qué manera se registra y si es que se registra adecuadamente las muertes por suicidio, porque eso nos va a permitir tener un perfil epidemiológico más claro y poder decidir qué acciones realizar, ¿no? Y otra idea clave, ya para entrar a nuestro tema, es que las personas que tienen un intento suicida acuden a los servicios de emergencia y eso ocurre en Estados Unidos. Casi la mitad de ellos no recibe ningún tipo de seguimiento, ningún tipo de control. Y sabemos muy bien que una persona que tuvo un intento suicida tiene la mayor posibilidad de volver a intentarlo al mes. Y esto continúa hasta los 6 meses. Y luego de los 6 meses disminuye la posibilidad de querer intentar suicidarse, ¿no? Entonces es un gran problema, ¿no? Si eso ocurre en un país del primer mundo, con todo el dinero, como es en Estados Unidos, imagínense en países en vías de desarrollo como el Perú, ¿no? Se requiere hacer un mejor seguimiento y específicamente aquellas personas que tienen características límites de personalidad, quienes abusen de sustancias, específicamente alcohol, aquellas personas que tú le das un antidepresivo y haces un switch, un viraje hacia la manía. Hay que tener mucho cuidado porque esa persona puede volver a intentar suicidarse. Mujeres y aquellos que tú le das un antidepresivo y no termina de mejorar el tratamiento con el tratamiento antidepresivo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y diferenciar a las personas que tienen un intento suicida único versus múltiple. Entonces, esas son algunas cosas básicas que quería complementar para que quede ya un poquito más marcada el terreno de qué es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Hablemos entonces ya de nuestro tema específico puntual. ¿Qué sabemos actualmente hasta 2025? ¿Qué evidencia actualizada tenemos en el tratamiento psicofarmacológico de la conducta suicida? Ojo, el abordaje del suicidio es biopsicosocial, porque la conducta suicida se explica y se entiende desde un modelo biopsicosocial. No es una cuestión reducida solamente a una cuestión biológica, ni es una cuestión solamente estructural, social o cultural, ¿no? Hay factores distales como problemas desde la infancia, problemas epigenéticos, genéticos, historia familiar. Hay factores en el desarrollo, ¿no? Hay factores proximales como eventos vitales estresantes, psicopatología o factores biológicos, psicológicos. Todo eso puede llevar a pensamientos acerca de morir, ideación suicida, actos o de lesionarse, intentos suicida o muerte por suicidio, ¿no? Entonces, el riesgo suicida, para que quede claro, si bien lo vamos a enfocar ahora, porque es parte de mi presentación, solamente desde el punto de vista
psicofarmacológico, y ya luego la doctora Marinelli hablará desde el punto de vista psicoterapéutico. Quiero que quede claro de una vez que el riesgo suicida no solo es biológico o no solamente es psicológico, requiere integrar factores sociales, contextuales, biológicos en cada evaluación clínica. Y vamos a ver más adelante cómo poder integrar esto a través de la psiquiatría de precisión. Entonces, para hablar de cuál es el tratamiento psicofarmacológico más adecuado, pues hay que ver cuáles son los cambios neurobiológicos reportados en la conducta suicida. Porque si no sabemos esto, pues no vamos a saber bien por qué motivo es que los medicamentos disminuyen la conducta suicida, ¿no? Hay varias alteraciones neurobiológicas y fisiológicas en el suicidio, ¿no? Se ha investigado bastantes alteraciones fisiológicas en el organismo. Una de las más importantes es, acá está, la inmunitaria, la neuroinflamación. Hay un amplio repertorio en la investigación científica, más bien reciente, por lo que nos centraremos específicamente en las citoquinas inflamatorias, su relación directa con el suicidio y una vía, ¿no?, de los productos del triptófano, la vía de quineurina, ¿no? Vamos a conversar de eso más adelante, ¿no? Otros cambios son los que se dan a nivel del eje hipotálamo hipofisario adrenal, ¿no? Cambios a niveles de neurotransmisores, de serotonina, ¿no? Vamos a ver eso un poquito a detalle, ¿no? Primero, la neuroinflamación, ¿no? Para hablar de estos marcadores, biomarcadores inflamatorios y su relación con el suicidio, debemos primero tener un poquito claro, esto no es una clase de inmunología, pero hay que saber un poco acerca de la neuroinflamación, ¿no? Un concepto que ha sido estudiado ampliamente en los últimos años desde la psiquiatría biológica. La podemos definir de una manera muy sencilla como una respuesta inflamatoria del sistema nervioso central frente a una alteración, ya sea interna o externa. Traumatismos, golpes, neoplasias, infecciones, isquemias o disfunciones autoinmunes, ¿no? Es un mecanismo que utiliza el cerebro para, pues, buscar adaptarse, ¿no? Contribuye a un adecuado funcionamiento de las estructuras internas, transitoriamente puede tener un efecto neuroprotector. Pero si hay una neuroinflamación crónica, eso ya va a generar daños significativos al sistema nervioso central, ¿no? Y acá pues ya podemos ver que el sistema nervioso central no solamente está aislado, ¿no? Tradicionalmente lo que se pensaba hasta hace algunos años es que el cerebro es un órgano que estaba totalmente protegido por la barrera hematoencefálica, ¿no? Pero la realidad, ya sabemos ahora, que está en constante comunicación con el sistema inmune gracias a distintos mediadores inflamatorios, ya sean proinflamatorios o antiinflamatorios, ¿no? Células gliales, inflamatorias, que pueden ser proinflamatorias o antiinflamatorias. O sea, se ha investigado eso bastante. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el suicidio, no? El interés de la relación entre la inflamación y la conducta suicida, pues vino ya en la década del 80, 90, ¿no? Como algo secundario a las investigaciones de la inflamación y la psiquiatría, inflamación y depresión, y de ahí pues se llevó por arrastre hacia la conducta suicida, ¿no? ¿Qué fue lo que se observó inicialmente? Que los pacientes que eran tratados con interferón alfa para la hepatitis, en aquel entonces se utilizaban los interferones para la hepatitis, tenían o desarrollaban depresión y conducta suicida hasta en un 30 a 40% de los casos. Y eso obviamente llama la atención. ¿Y por qué un paciente con interferón alfa, con hepatitis, comienza a tener conducta suicida, ¿no? ¿Y qué revelaron los estudios post-mortem del cerebro, del líquido cefalorraquídeo? Mayor inflamación, aumento de las citoquinas inflamatorias, una mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿no? Por un aumento de la interleuquina 6, aumento de la interleuquina 2, 4, disminución de la interleuquina 8, ¿no? Aumento del factor de necrosis tumoral, aumento de la proteína C reactiva, ¿no? Entonces ahí ya ha comenzado a querer investigarse un poco más, ¿no? ¿Y qué más? Se encontró posteriormente que pues la neuroinflamación está asociada a mayor impulsividad, mayor agresividad, métodos de suicidio más intensos, más violentos, ¿no? Y esto también pues está relacionado con historia de abuso físico y abuso sexual en la infancia, ¿no? Las famosas reacciones o eventos adversos en la infancia que generan un estado de neuroinflamación crónico, ¿no? Y encima, la depresión comparte mecanismos
y neuroinflamatorios aparentemente similares con el suicidio, ¿no? Entonces, pues, es un factor muy, muy importante. Por eso, los tratamientos, vamos a ver más adelante, psicofarmacológicos que puedan apuntar hacia la neuroinflamación pueden ser de ayuda, ¿no? Otra vía que ha sido recientemente investigada, acá lo ven, ¿no? El triptófano, el estrés oxidativo y la vía de la nunerina, ¿no? La degeneración del triptófano, ¿no? Genera ácido quinolínico, y ese ácido quinolínico y ácido quinurénico, ambos son neuroreactivos, ¿no? Y eso va a hacer que aumente los procesos inflamatorios y también registro que está aumentado en pacientes con intento suicida, ¿no? Especialmente aquellos que tengan intentos suicidas muy violentos, muy intensos, ¿no? Y esto se puede llevar hasta incluso 2 años tras un intento suicida, ¿no? Y se postula que, y vamos a ver más adelante, la ketamina, la esketamina, puede regular esta vía, ¿no? Otra alteración se da en el eje hipotálamo hipofisario adrenal, ¿no? Bueno, sabemos muy, muy bien por nuestros estudios de endocrinología que esto regula, tiene una retroalimentación negativa. La hiperactividad del eje hipotálamo hipofisario adrenal, el cortisol constantemente elevado, produce daño tisular, alteraciones cognitivas, disminución del funcionamiento y del tamaño del hipocampo, y del recuerdo emocional y una alteración en la forma de cómo respondemos al estrés, ¿no? Entonces, cortisol elevado, está asociado a altos niveles de suicidalidad, ¿no? Aunque hay algunos otros estudios que reportan todo lo contrario, que más bien niveles bajos de cortisol están asociados al suicidio, ¿no? Pero bueno, se considera que puede ser un predictor importante, ¿no? Otro, la serotonina. La serotonina, disminución del metabolito de la serotonina, ¿no? Disminución de la neurotransmisión serotoninérgica, eso se asocia a impulsividad, se asocia a agresividad, también es otro posible factor asociado, ¿no? Este, ya no da tiempo para hablar del factor de crecimiento derivado del cerebro, del famoso BDNF, que también está alterado en pacientes con conducta suicida, aunque también tiene resultados contradictorios, ¿no? Lípidos y entre otras sustancias, ¿no? Entonces, ahí está el resumen de las alteraciones, ¿no? Hay neuroinflamación, la vía de la quinurenina, el eje hipotálamo hipofisario adrenal, la serotonina, inmunidad, infecciones, esto no les dije, ¿no? Enfermedades que tienen o que generan inflamación sistémica también están asociadas a incremento de la conducta suicida, ¿no? Otros hallazgos que le dije, el BDNF y demás, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, ya vamos a poder entender por qué es que los psicofármacos pueden ayudar a disminuir la conducta suicida, ¿no? Esta es una revisión sistemática con metaanálisis de hace unos 2 años aproximadamente, en la cual se vio cuáles son los tratamientos farmacológicos o somáticos que tienen un efecto significativo en la conducta suicida en población adulta. ¿Y qué fue lo que se encontró? Ujú. Litio en trastorno bipolar. O sea, una persona que tiene un trastorno bipolar, el litio es el medicamento que disminuye considerablemente, significativamente las posibilidades de suicidio, ¿no? Y en muestras diagnósticas mixtas, ¿no? No hay tanta diferencia. Más hace efecto en pacientes con conducta suicida que tienen antecedentes de trastorno bipolar. Mientras que clozapina es el tratamiento de elección para trastornos psicóticos, ¿no? Disminuye las posibilidades de suicidio en el contexto de enfermedades o trastornos psicóticos, ¿no? No es significativo o no se ha hallado significancia con terapia electroconvulsiva, con antipsicóticos que no sean clozapina en trastorno bipolar, o con antipsicóticos de otro tipo que no sea clozapina en trastornos psicóticos, ¿no? Por ahí había la idea de que ciprasidona, de que olanzapina, aripiprazol disminuían la conducta suicida, pues no, distintos estudios no han encontrado ese hallazgo, no lo han replicado, ¿no? No hay una relación consistente con estabilizadores, valproato, ¿no? También se pensaba, ¿no?, que valproato bueno, ayuda a disminuir la impulsividad y la conducta suicida, pues la evidencia más reciente tampoco documenta ese hallazgo, ¿no? Insuficientes estudios, todavía pues, no hay suficiente claridad con la estimulación magnética transcraneal,
con la estimulación transcranial por corriente continua y el riesgo de suicidio. Entonces, hasta el momento lo que teníamos es litio y clozapina. Y bueno, indirectamente los antidepresivos en un paciente que tenga un trastorno depresivo mayor, ¿no? Entonces, litio, clozapina son los medicamentos que tienen datos consistentes que nos hablan de efectos protectores. Pero ojo, no es que yo tenga ideación suicida y que tenga cualquier otro diagnóstico y toma litio y no, 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 no. Eso solamente es cuando tienes un diagnóstico de trastorno bipolar, ahí el litio sí te baja la conducta suicida. O tienes un trastorno psicótico, clozapina te baja la ideación suicida o la suicidalidad, ¿no? Entonces, claro, tienen efectos protectores en determinados contextos clínicos, por favor. No es que tienes una idea, tienes un trastorno límite de personalidad, y le doy clozapina para que le baje la suicidalidad. No, la evidencia no respalda ese uso de momento, ¿de acuerdo? Miren este estudio, ¿no? Interesante. Pacientes con esquizofrenia, 122 pacientes con esquizofrenia que fueron tratados con clozapina durante al menos 6 semanas, ¿no? En un hospital en Turquía. Miren, intentos de suicidio, 39% antes del uso de clozapina, bajó hasta un 7,4% después del uso de clozapina, ¿no? Una disminución significativa, ¿no? Además, que se sabe entonces que la clozapina disminuye significativamente los intentos suicidas en pacientes con esquizofrenia y para eso es muy importante hacer un monitoreo cercano. Entonces, acá viene la pregunta, ¿cómo explicar los efectos antisuicidas de clozapina? Distintos otros antipsicóticos, ¿no? ¿Y por qué no pasa lo mismo con risperidona, con quetiapina, con aripiprazol, con otros antipsicóticos? ¿Qué es lo que específicamente tiene clozapina? Ya que viene lo interesante. Algunos investigadores y psicofarmacólogos consideran que clozapina es una cuestión totalmente aparte. O sea, hay antipsicóticos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y clozapina, que debe ser visto de manera aparte, porque tiene unos mecanismos bien interesantes y distintos, ¿no? Primero, a nivel neuroquímico fisiológico, clozapina no solamente actúa a nivel dopaminérgico, sino también a nivel serotoninérgico y noradrenérgico, ¿no? Tiene efectos antidepresivos superiores comparados con otros antipsicóticos, ¿no? Hay estudios clínicos significativos que encuentran que los pacientes con esquizofrenia, los pacientes con trastorno esquizoafectivo tratados con clozapina tienen o requieren menos dosis de los antidepresivos que están utilizando que aquellos tratados solamente con antidepresivos, ¿no? La clozapina aparentemente modula la manera única de relación que tiene la serotonina, dopamina y noradrenalina, ¿no? Además, no solamente eso, hay un menor riesgo extrapiramidal, ¿no? Clozapina produce menos problemas como la acaticia, menos disquinesia tardía, y esto sí se ha visto que puede estar asociado a un incremento de la conducta suicida. O sea, la acaticia, un importante predictor de conducta suicida, ¿no? ¿Qué más? Ah, esto es interesante, ¿no? Aparentemente el bloqueo D4, el receptor dopaminérgico 4, tiene efectos antiagresivos, ¿no? Clozapina, claro, tiene propiedades antiagresivas superiores frente a otros antipsicóticos como haloperidol, risperidona, olanzapina, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un posible efecto, ¿no? Significativo de receptores D4 sin un bloqueo significativo de receptores D2, ¿no? Factores genéticos también se ha demostrado, ¿no? Los genes que codifican los transportadores de serotonina también está asociado con una vulnerabilidad al suicidio, ¿no? Y también se ha visto que puede ser un predictor de una esquizofrenia resistente al tratamiento y que requiera un uso de clozapina, ¿no? Acá bueno, no dio tiempo a hablar de la pregnenolona, ¿no? Es un neuroesteroide, ¿no? Pacientes con esquizofrenia, trastorno bipolar, la muerte por suicidio, ¿no? Se ha vinculado con una disminución de los niveles de pregnenolona. Y clozapina incrementa, se ha visto que puede incrementar en la corteza parietal este neuroesteroide, ¿no? Este, ¿Qué más? Aumenta el BDNF, mejora la neuroplasticidad y disminuye la inflamación. Todos los mecanismos que ya les comenté que pueden estar asociados a una mayor conducta suicida, ¿no? Pueden tener mecanismos similares que la terapia electroconvulsiva. Y esto es muy importante, en esquizofrenia, clozapina disminuye significativamente
el uso comórbido de sustancias, ¿no? Condición que está muy vinculada con la suicidalidad, ¿no? Además, demostró superioridad frente a otros antipsicóticos de primera y de segunda generación a la hora de disminuir el consumo de sustancias, ¿no? Específicamente del tabaco. Entonces, posibles mecanismos por los cuales clozapina puede tener un efecto antisuicida. Algo similar ocurre con el litio, porque el litio no solamente es un estabilizador del estado del ánimo, sino que también tiene efectos neuroprotectores, de neuroplasticidad y refuerza su utilidad en el manejo de trastornos afectivos a largo plazo, específicamente en pacientes con problemas en conducta con suicida, ¿no? Disminuye la ideación suicida, ¿no? Mediante mecanismos fisiopatológicos que involucran, ahí lo pueden ver ustedes, ¿no? La neuroplasticidad, ¿no? La inhibición de la enzima glicógeno sintasa quinasa 3, la famosa GSK3, ¿no? Es central en la acción del litio, ¿no? Bloquea este GSK3, disminuye la neuroinflamación y reduce la expresión de estas conductas asociadas al suicidio, como la impulsividad, como la agresividad, como la depresión, todas ellas vinculadas a, y hemos visto, niveles elevados de estas citoquinas proinflamatorias, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, no da tiempo para hablar del antagonismo no competitivo. Entonces, otro mecanismo de acción de esto es más bien de ketamina y esketamina, ¿no? El antagonismo, ahí está, ketamina. Ta, ta, ta. Este antagonismo no competitivo del receptor NMDA también puede generar, ¿no? Menor neuroinflamación, mayor expresión del BDNF y eso a una mayor estabilidad de la membrana celular, de la membrana neuronal y mayor estabilidad en la conducta del paciente, ¿no? Bueno, como le dije, no da tiempo para hablar de eso, ¿no? De aspectos antisuicidas, pero sí hay que hablar, ya para ir terminando, de las más recientes opciones, ¿no? De tratamiento glutamatérgico, ¿no? La evidencia más actualizada nos habla de esketamina, ¿no? Para la ideación suicida, ¿no? Que ha sido aprobada por la FDA en Estados Unidos para el manejo de la depresión resistente al tratamiento y como adyuvante, ¿no? Pero la evidencia, hasta el momento que pude revisar, sobre la utilidad de ketamina y esketamina en la ideación suicida todavía es limitada, todavía es controvertida, de hecho no está aprobada específicamente para esto, ¿no? Sí, los ensayos clínicos, los metaanálisis recientes demuestran que la esketamina en combinación con un antidepresivo oral, claro que produce una rápida mejoría de los síntomas depresivos en pacientes con trastorno depresivo mayor. De hecho, en 24 a 48 horas mejora los niveles de depresión, ¿no? Sin embargo, los efectos sobre la ideación suicida en sí mismo, pues todavía no es robusta la información, la evidencia, ¿no? Los estudios, los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? No demuestran que tenga una reducción significativa de la ideación suicida comparado con placebo, comparado con controles, ¿no? Aunque sí se observa una tendencia a tener una menor incidencia de intentos suicidas, pero eso es probablemente porque mejora los síntomas depresivos, ¿no? Pero tenemos el spray nasal de esketamina y la ketamina endovenoso. Ojo, debe ser administrado por un profesional, por un psiquiatra, ¿de acuerdo? Eso no es que cualquiera en mi casa me pueda administrar ketamina o esketamina, eso no está aprobado, ¿no? Entonces, ¿cómo integrar todo esto a nuestra práctica clínica, ¿no? Existen varias guías de práctica clínica para el manejo de la conducta suicida, ¿no? Lo primero que debemos tener en cuenta es que las guías de práctica clínica no están escritas sobre piedra. La conducta suicida tiene que ser valorada en el contexto de la edad, el sexo, la historia de la persona, la tolerabilidad, las comorbilidades, ¿no? Este, el criterio clínico que tenemos, apoyado por biomarcadores y por el uso de la inteligencia artificial y con eso dar una adecuada prescripción, ¿ya? Hay varias guías de práctica clínica, acá les dejo algunas, por si acaso al final les voy a entregar las diapositivas, ¿no? Y hay que mejorar la prevención del suicidio mediante estrategias basadas en la evidencia, ¿no? Acá les dejo cuáles son las estrategias, ¿no? Y eso está, hay un artículo bien interesante publicado hace algunos años acerca de cuáles son las intervenciones basadas en la evidencia científica que pueden mejorar la conducta suicida, ahí se los dejo. Y quiero avanzar, quiero terminar con esto de acá. La psiquiatría de precisión en la conducta suicida, ¿no? Hasta hace algunos meses yo pensaba que
todos modelos matemáticos para poder intentar predecir la conducta suicida quedaban ahí, que solamente modelos, pero recientemente, gracias a la psiquiatría de precisión y a la utilización de la inteligencia artificial, específicamente el análisis de grandes bases de datos, podemos predecir de alguna forma la conducta suicida utilizando varias variables. Miren, este es un artículo bien interesante que nos ponen de ejemplo dos pacientes. Paciente A con sus características sociodemográficas, la posibilidad, la severidad de la suicidalidad y cuál es el porcentaje de riesgo suicida al primer año y después del primer año. 61 y 75%. Y lo interesante es que acá incluso te ponen hasta qué tratamientos pueden ser más útiles en este paciente, ¿no? Litio, clozapina, ketamina y tratamientos alternativos, ¿no? Ácidos grasos, omega 3, magnesio, etcétera, ¿no? Entonces, podemos utilizar estos, y acá me este es otro paciente, donde se ve la severidad de la suicidalidad. Todo esto se logra utilizando o llevando, manejando grandes bases de datos, recolectando la mayor cantidad de información que tengamos del paciente, contextualizarla, ¿no? Y podemos ver que hay un factor psicológico, social y biológico, ¿no? Cada uno con sus diferentes marcadores y escalas, ¿no? Bueno, a manera de conclusión de los colegas, me pasé unos 3 minutos, ¿no? El primero, el suicidio es un problema de salud público complejo, requiere estrategias integrales que combinen la prevención, detección temprana, continuidad del cuidado en todos los niveles de atención. La farmacoterapia debe ser basada en evidencia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Litio, clozapina y en menor medida ketamina y esketamina. Tienen eficacia comprobada en contextos clínicos específicos reduciendo la suicidalidad más allá de los efectos sintomáticos, ¿no? Los mecanismos biológicos son claves en la acción antisuicida, ¿no? Ya hemos hablado un poquito de la neuroplasticidad, de la regulación de los neurotransmisores, la modulación de la inflamación, entonces explica la actividad de ciertos medicamentos, ¿no? La integración clínica debe ser personalizada. Las guías, nuevamente, son orientativas, pero la decisión terapéutica, que lo que vamos a administrar nosotros, debe ser basada en el contexto social de cada paciente, ¿no? Y finalmente la prevención del suicidio va más allá de la psiquiatría, ¿no? Debe haber, como dijo muy bien el doctor, debe haber políticas públicas, programas escolares, comunitarios, restricciones de medios letales, reducción de las desigualdades sociales. Eso es tan indispensable, incluso más que los medicamentos, se requiere utilizar eso para un abordaje efectivo. Bien, colegas, eso es lo que quería transmitirles. Les dejo el código QR de nuestro grupo de WhatsApp de Yachay, donde compartimos información actualizada acerca de distintos temas de salud mental. De hecho, ahí voy a subir las diapositivas luego de esta conferencia. Gracias a todas y todos por su atención y continuamos entonces. Gracias nuevamente por su atención. Muchas gracias, doctor Huarcaya, por la presentación. Ahora quisiera darle el pase a la doctora Marinelli Rocasela, y es médico cirujano y especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con formación psicoterapéutica en análisis transaccional y DBT, con un diplomado en epidemiología y bioestadística por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y médica psiquiatra en el Centro de Salud Mental Comunitario Señor de Gualamita en Lamut, Amazonas, y en Yachay, Centro de Excelencia en Salud Mental. Doctora Marinelli, le doy el pase. Muchas gracias, doctora Meneses. Voy a compartir pantalla. ¿Me indica si se ve, doctora? ¿Se me escucha también correctamente? Sí, todo perfecto. Ok. Bueno, con todos muy buenas noches. Estamos conmemorando una fecha muy importante, que es justamente la prevención del suicidio, ¿no? A nivel mundial. Primero agradecer al Colegio Médico del Perú por la invitación para realizar esta ponencia en una fecha tan importante, acerca de un tema que ya mis antecesores han comentado de lo difícil que es manejarlo, no solamente desde el punto de vista farmacológico, sino sobre todo a nivel de salud pública, ¿no?
Mi nombre es Marinelli Roca, como lo mencionó la doctora Meneses, a quien agradezco también por la presentación. Y para finalizar este simposio internacional, vamos a a presentar el tema de abordaje psicoterapéutico en la conducta suicida. ¿Qué estrategias tenemos que son basadas en evidencia y cuáles también se pueden realizar, pero faltan más datos a nivel de rigor científico? Vamos a continuar entonces. Este es el índice. Primero vamos a empezar con una introducción, luego lo que son las intervenciones que tienen la evidencia demostrada en la literatura, que también otras opciones terapéuticas tenemos con estos pacientes y además un caso clínico breve para finalizar con conclusiones. Y bueno, vamos a empezar justamente conociendo un poco de las estadísticas. Ya el doctor Vargas también lo ha presentado al inicio de este simposio, ¿no? Saber que cada año más de 700.000 personas pierden la vida a causa de suicidio es algo realmente preocupante, que lo hace justamente un problema de salud pública que no hace más que aumentar a lo largo de estos años. De hecho, en el 2023 ha habido un aumento del 50% de los casos en comparación con el periodo de pandemia de 2020 a 2022. Y solamente hasta este mes, hasta septiembre del 2025, en la parte del MINSA reportaba justamente el día de hoy el Hospital Honorio Delgado de Yonoguchi, ¿no? Que hay más de 1.300 atenciones por ideación suicida y casi 500 casos por intento de suicidio, ¿no? Dentro de ello vemos que aún hay la parte de la brecha de género, más de 70% son mujeres, ¿no? Y hay una amplia población de adolescentes, incluso infanto juvenil, ¿no? Entre 6 a 15 años, dentro de los cuales la ideación suicida es la segunda causa de búsqueda de atención por consulta, ¿no? Y en adolescentes de 15 a 17 pasa a ser la primera causa, superando incluso a depresión, superando ansiedad y a otros trastornos, ¿no? Entonces, es vital conocer qué estrategias podemos tener con nuestros pacientes, usuarios, e incluso familiares, eh, ya sea a nivel farmacológico, como lo ha hecho el doctor Huarcaya, pero también a nivel psicoterapéutico, ¿no? Y justamente para empezar, vamos a ver que la conducta suicida es una de las causas más significativas de morbilidad y mortalidad en salud mental, ¿no? Y es una causa prevenible, además de mortalidad, ¿no? Y si bien el tratamiento farmacológico es esencial en estos pacientes, sobre todo en aquellos que vienen con crisis, ¿no? Es importante conocer que ya la literatura nos muestra que sin una intervención psicoterapéutica adecuada, los resultados llegan a ser insuficientes en muchos casos, ¿no? Hay y eficacia ya demostrada de algunas estrategias, de algunas herramientas en la reducción de la ideación suicida, el intento y también los reintentos suicidas, ¿ok? Y vamos a entender entonces la conducta suicida como un continuum, ¿no? No solamente es la ideación, sino que puede pasar a ser ya planificación, a tener un intento y finalmente la muerte de la persona, ¿no? Con diversos factores de riesgo, que ya lo ha mencionado también el primer ponente, enfermedades de salud mental, algunas comorbilidades tal vez, antecedentes familiares, antecedentes médicos y también un contexto sociocultural que juega un papel fundamental en el desarrollo de la persona. Pero además también hay ventanas críticas que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar un paciente con conducta o ideación suicida, ¿no? Una de ellas, claro está, es la crisis, ¿no? Cuando el paciente llega por emergencia a nuestra consulta, a nuestro centro de salud o al hospital, pero también los artículos mencionan la importancia del seguimiento posalta, ¿no? Que no solamente va a disminuir las tasas de reingreso o de rehospitalizaciones o reintentos, sino que también va a garantizar que el paciente pueda mejorar su funcionalidad y también los síntomas que va presentando, ¿no? Entonces, en cuanto a los artículos, a la literatura médica, vamos a ver que hay cierta evidencia para las psicoterapias directas, es decir, cuando se refieren a directas, se refieren a terapias que abordan el problema, la ideación, la conducta, ¿no? Trabajan con la parte cognitiva, trabajan con la parte de la conducta, les muestran habilidades, herramientas para mejorar eso, y se ha visto que hay mejoría en amplias tasas de pacientes, ¿no?
pero también hay ciertas psicoterapias indirectas que vamos a conversar después, ¿no? Incluso hay un metaanálisis reciente de este año, del 2025, de la revista Llama, donde se ve que hay efectos pequeños a moderados en cuanto a ideación y también reducciones significativas en cuanto al intento suicida, pero cuando la intervención es específica y orientada al riesgo, es decir, se evalúa, por ejemplo, si es un adolescente, se evalúa si es un adulto mayor, también se trabaja con la familia, se hace seguimiento post-alta, pero todo ello, vuelvo a mencionar, orientado a la conducta o a la ideación. En esos casos, sí, pues la psicoterapia directa funciona, ha demostrado un buen funcionamiento. Y hay algunas prioridades prácticas que nos piden tener en cuenta, ¿no? Primero, garantizar que hay una intervención focal. Está bien, llega por emergencia el paciente o llega a mi centro comunitario, entonces hay que hacer un abordaje focal, sí, enfocado en lo que es la conducta y la ideación suicida, eso no hay que perderlo de vista. También establecer ciertas medidas de seguridad, es decir, hay algunas estrategias, por ejemplo, en el DBT que nos permiten ver algunas técnicas para que el paciente pueda manejar ciertos estímulos, ciertas emociones, ciertas también conductas inadecuadas, por ejemplo, y se puede establecer en el seguimiento, ya sea en la parte psicoterapéutica por un médico, un psiquiatra o un psicólogo, ciertas herramientas para que el paciente pueda continuarlas, pueda seguirlas y pueda disminuir ese malestar emocional que tiene, ¿no? Y sobre todo tener mucho cuidado con lo que es la ventana de la posalta, ¿no? Se debe garantizar que haya una continuidad en el seguimiento. Mencionan que puede ser de forma ambulatoria o también por telemedicina, como vamos a verlo en un momento. Entonces, entrando justamente al segundo punto, que ya son las intervenciones psicoterapéuticas basadas en evidencia, vamos a ver que la principal de ellas, y es una de las que más van a encontrar también artículos publicados, es la terapia cognitivo-conductual, en este caso específica para lo que es la conducta suicida, ¿no? Y lo que va a evaluar o lo que va a trabajar esta TCC es justamente las distorsiones cognitivas, estas ideas o sentimientos también de desesperanza, de inutilidad, de infravaloración que tienen estos pacientes, muchos de ellos asociados a depresión o ansiedad a la cabeza, ¿no? Y también va a trabajar en lo que son estrategias de regulación emocional, porque no solamente hay pacientes con patologías del eje 1, depresión, ansiedad, bipolaridad, sino también hay pacientes con consumo de sustancias que también tienen intentos suicidas y sobre todo ya conocemos a los pacientes con algún trastorno de personalidad, dentro de ellos lo que es el trastorno límite de personalidad o TLP, ¿no? Además también como tiene un componente conductual, va justamente a modificar ciertas conductas inadecuadas en los pacientes o de riesgo. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, se trabaja mucho con lo que es el acceso a las redes sociales, a la prensa, incluso también a lo que es las armas de fuego, por ejemplo, trabajan también con ello, ¿no? Hay un poco más de límites cuando hay un paciente en riesgo, ¿no? Y hay un estudio justamente que es el que les comento en la bibliografía, en la pie de la diapositiva, donde se trabajaron con 200 participantes de un hospital psiquiátrico de Connecticut, justamente, para en un proceso de más o menos de seguimiento de entre 4 a 8 sesiones de TCC dirigida, enfocada a lo que es la conducta suicida, ya sea en pacientes que empezaron con una crisis o que se estuvieron viendo por consulta externa, ¿no? Y lo que se veía en estos pacientes es que aquellos que a los que se le administró terapia de TCC, no al final, no al alta, cuando ya estaban por consulta externa, sino desde que ingresaron, muy aparte de los cuidados que debían recibir estos pacientes, la consejería, el acompañamiento por enfermería, etcétera, la observación continua, cuando además se abordó desde un punto de vista cognitivo-conductual a la conducta o la ideación, hubo una disminución tanto en la ideación como también en el intento suicida cuando se aplicó este tipo de terapia breve, ¿no? Enfocada en pacientes hospitalizados. Hasta 60% de disminución en intentos en un seguimiento a los 6 meses después del alta con un OR de 0,4. ¿No? Y también se había visto, eso sí, en ambos grupos, ya sea el que recibió la terapia intrahospitalaria como el que no la recibió después, en ambos grupos había también una disminución de una tasa de reingreso
al hospital psiquiátrico en aproximadamente 70%, ¿no? Entonces, en cuanto a eso no había mayor diferencia, pero sí en cuanto a la disminución en los puntajes de ideación y los intentos, ¿no? Ahora, la TCC no es solamente una herramienta que podemos usar dentro de hospitalización o en consulta externa. Hay muchos artículos también que van a encontrar que tienen que ver con lo que son los seguimientos por telemedicina, por videollamada, ¿no? Entonces, acá también hay otro estudio, por ejemplo, que se hizo entre el 2021 a 2023, donde nuevamente aplicaban TCC breve, enfocada en lo que es conducta suicida y la comparaban con la terapia centrada en el presente, ¿no? Se evaluaron 96 adultos que recibieron este tratamiento, a los cuales se le hizo un seguimiento por un año, ¿no? Y lo que se vio justamente es que el 85% de ellos al menos completaron una sesión, lo cual era un limitante para poder hablar de que fuera evidente, fuera favorable los resultados que estaban hallando, o sea, se pudiera aplicar la evidencia en todo caso, pero sí se hizo el seguimiento al año. Algunos de ellos dejaron el seguimiento y lo que ellos trabajaron fue la regulación emocional nuevamente, la reevaluación constante, periódica por videollamada, el planteamiento también de objetivos a estos pacientes, ¿no? Para estructurar en todo caso cuáles eran las ideas que tenía el paciente a futuro, empezando por pequeños objetivos y también apoyándolo, dándole herramientas para lo que son respuestas adaptativas a ciertos factores estresantes, ¿no? Recordemos que los pacientes a veces mejoran en el hospital o mientras están en consulta, en seguimiento, hospital de día, por ejemplo, pero el factor estresante en la familia, en el trabajo y también a nivel de pareja, por ejemplo, o en su contexto social, también repercute luego en ellos. Entonces el seguimiento era fundamental en estos casos, ¿no? Y lo que se vio después del seguimiento del año es que hubo una disminución en la cantidad de intentos en el grupo justamente de personas que recibió la TCC breve focalizada, en una reducción del 41% del riesgo, ¿no? Pero en ambos grupos se vio que la gravedad de la ideación disminuyó casi de manera semejante, similar, ¿no? Ahora, también hay otros estudios, que es el número 5 que pongo ahí, también fue una revisión sistemática y un metaanálisis del 2022 donde se evalúan cuatro estudios, cuatro ensayos con más de 1.200 pacientes, ¿no? Y si bien la TCC también demostró por videollamada o en línea una reducción en la ideación, sobre todo a corto plazo y en población adulta, no así en adolescentes, no hubo una evidencia suficiente para demostrar su efecto sobre el intento y la muerte por suicidio, ¿no? Entonces, en este estudio mencionaban que se requerían mayores estudios centrados en la conducta, por ejemplo, y sobre todo en qué cosa o qué parte de la terapia es lo que realmente funciona para estos pacientes, ¿no? De eso, por ejemplo, no hay mucho, simplemente se aplica TCC y ya está, ¿no? Entonces, otra terapia que también tiene evidencia sostenible en los artículos que he podido revisar es la terapia del ciclo conductual, sobre todo enfocado en la población adolescente, ¿no? Este de acá también es un metaanálisis que se hace en el año 2021. Se trabajó con 21 estudios, 21 ensayos clínicos, donde trabajaron con 1.600 adolescentes aproximadamente, ¿no? Y lo que recomendaban es que este tipo de terapia es más favorable y tiene mejores resultados si lo que predomina en los pacientes es justamente la desregulación emocional y tal vez ya algunas alteraciones en su personalidad. Ya están viéndose algunos rasgos, probablemente límite, por ejemplo, que tienen que trabajar y que van bien con ese tipo de terapia enfocada en desarrollar habilidades, en brindar también herramientas a los pacientes, ¿no? Incluso el efecto favorable fue de leve a moderado en cuanto a autolesiones y ideación suicida en el seguimiento que se hizo, ¿no? Sin embargo, para lo que son síntomas ya de personalidad, sí no había mucha diferencia, ¿no? Era más para el tema de la conducta, la autolesión o también para el tema cognitivo, la ideación. Entonces, ¿por qué es importante saber esto, no? Porque si bien hay muchos estudios que denotan que hay una evidencia favorable para ese tipo de psicoterapias
directas, es decir, enfocadas en la conducta o en la ideación, vamos a ver que si se revisan los ensayos que se hacen, son muy heterogéneos, la medición incluso, qué tipo de escalas usan para medir ideación suicida, qué tipo de escalas usan para medir intento suicida o riesgo suicida. Algunas están validadas, otras son autoinformadas más bien por el usuario. Entonces, también había variación en cuanto al seguimiento, ¿no? Por ejemplo, algunos, como les lo he dicho, lo seguían 6 meses, un año. En otros estudios bastaba con que completaran una sesión, mientras que otro completaba 4 sesiones o 6 sesiones del programa. Entonces, toda esa dificultad en cuanto a la data de estos estudios hace pues que generar una evidencia a partir de esto sea difícil, ¿no? Sin embargo, es lo que tenemos, es lo que hay por el momento, lo que más se viene trabajando, ese tipo de terapias, como pueden ver, ya sea de manera presencial o también en línea, ¿no? Pero también hay otras estrategias psicoterapéuticas que tal vez no están muy reforzadas por la parte de la evidencia, pero que se recomiendan trabajar o conocer porque además de trabajar con la parte de la causa por la cual viene el paciente, también trabajan con el trasfondo, ¿no? Si bien no existen ensayos grandes o multicéntricos, por ejemplo, de lo que les voy a presentar, sí se ha visto que hay disminución también en intento suicida, en la conducta suicida, pero también en los síntomas depresivos o ansiosos y es bueno conocerlo, ¿no? Entonces hablamos de las terapias indirectas, justamente, que como les mencionaba, trabajan ya más que nada el trasfondo, ¿no? Si el paciente está con depresión, si está con ansiedad, si tiene algún trasfondo de personalidad, por ejemplo, y cuál es la historia de vida con la cual el paciente acude, ¿no? Entonces, justamente les presento también otro artículo de este año, de la llama también de psiquiatría, donde hacen un estudio, una comparación justamente de 147 estudios y más de 11.000 usuarios participantes para evaluar los grupos que recibieron terapias indirectas, por ejemplo, la terapia psicodinámica, la terapia familiar también, y de los que recibieron las terapias directas, que son la TCC, la DBT y la terapia de solución de problemas, ¿no? Entonces, en estos casos se vio que en ambos grupos, ya sea los que recibieron la terapia directa o la terapia indirecta, en ambos había disminución de la ideación suicida y también del intento suicida. Y como pueden ver en la parte estadística, con medidas similares, ¿no? Entonces, no había en realidad mayor predominancia de una sobre otra, pero sí recomendaban en este metaanálisis que estas terapias indirectas, como la psicodinámica, la terapia familiar, eran útiles cuando el paciente acudía por otras causas, por ejemplo, venía con otros síntomas y no verbalizaba directamente que venía con ideación suicida o no cometía el acto, ¿no? Y venía por otro motivo a la consulta o a la emergencia, pero además también era útil para poder brindar una intervención eficaz a la persona que probablemente no buscaría ayuda por ese tipo o por ese tema de ideación suicida, pero que la necesita, porque está presentando ya malestar, ciertos síntomas que están comprometiendo su funcionalidad, ¿no? Entonces, dentro de ellas, como les mencionaba, está la terapia psicodinámica. Acá también presentó otro metaanálisis, este ha sido un poco más antiguo, el 2019, donde se hacía una revisión de 12 ensayos clínicos aleatorizados y comparaban la psicoterapia psicodinámica versus tratamiento habitual que recibe un paciente cuando entra con ideación suicida, que es la consejería, el acompañamiento por el personal, también la entrevista al familiar, incluso también se puede recibir medicamentos y había algunos estudios que les dieron placebo también, ¿no? Entonces, al momento de hacer esa comparación, lo que se vio es que con la terapia psicodinámica había también disminución en el número de pacientes con intento suicida, ¿no? Y reducción de las autolesiones en un control de 6 meses, ¿no? Se vio mejoría, sin embargo, fue una mejoría que no se mantuvo luego del seguimiento del año, ¿no? Entonces, ahí es importante saber también que si bien hay cierta mejoría, por ejemplo, también lo reportaban en el funcionamiento de la persona,
en el funcionamiento psicosocial y también en la reducción del número de ingresos hospitalarios, lo que sí era difícil era cuantificar, por ejemplo, la duración de la terapia, ¿no? No todos cumplían con la duración de la terapia psicodinámica, algunos hacían sesiones más largas que otras, entonces al haber un número de ensayos clínicos con una calidad adecuada, en realidad muy escasos, ¿no? La evidencia era moderada a baja, ¿no? Entonces, es importante saber justamente o trabajar en ensayos de mayor calidad que puedan confirmar estos hallazgos y también qué componentes específicos de las terapias que aplicamos son eficaces en las personas. Es algo que faltaría tal vez complementar. Y aquí también les presento la terapia en la que, por ejemplo, yo continúo formándome, es una terapia de corte humanística, que es el análisis transaccional, ¿no? Ya tal vez algunos conocen ese tipo de psicoterapia creada por Eric Berne, y lo que nos ofrece justamente ese tipo de terapia humanística, y puede ser esta o puede ser otra también, la que tal vez algunos de ustedes tengan alguna predilección, mayor conocimiento, etcétera, pero la importancia de trabajar con terapias humanísticas es justamente que nos ofrecen una perspectiva más amplia, ¿no? Permite evaluar a la persona a través no solamente de su yo, sino también de las interrelaciones con otros seres humanos para poder comprender en este caso qué lo lleva a tener esta conducta o esta ideación suicida, ¿no? Entonces, si bien en el análisis transaccional tenemos, por ejemplo, algunos términos como guión de vida, etcétera, es importante conocer algunos términos para poder entender el lenguaje, pero que en otras psicoterapias se hablan de otra manera, ¿no? Acá podemos hablar de guiones de vida, de argumentos, en otra teoría puede hablarse de traumas tempranos, del apego inseguro, del ambiente invalidante, etcétera, ¿no? Lo importante en todo caso es conocer la teoría de manera adecuada y saber cómo aplicarla a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, acá hay un estudio, por ejemplo, también realizado hace algunos años en 8 escuelas, eh, a 83 estudiantes a los cuales se aplicó justamente la T y se evaluaba la eficacia, en todo caso, de esta terapia luego de 6 semanas con un cuestionario validado por expertos pre y post intervención, ¿no? Y lo que se veía era que sí había disminución de la ideación suicida, pero lo que también reportaban era justamente la dificultad para poder, o la limitación para poder validar también qué otros factores podrían estar asociados, qué otras variables confusoras, ¿no? Podrían estar asociados con este aparente buen resultado, ¿no? Entonces, saber que los traumas tempranos, como les mencionaba, los estilos de apego, el ambiente, influyen mucho en la regulación emocional, es importante, ¿no? Nuestros pacientes, cuando estamos frente a un paciente con intento suicida o con una ideación suicida activa, potente, ¿no? Que nos lo menciona en consulta, es importante saber cómo abordarlo, ¿no? Y acá les voy a presentar un caso clínico. Antes de ello, igual mencionar algunos instrumentos del análisis transaccional, me parece importante conocerlos, porque el hecho de conocer la estructura de la persona, justamente hablar en un idioma más aplicable, más fácil de entender, nos permite también comunicarnos mejor con el paciente, ¿no? Vamos a ver que en nuestro desarrollo, en nuestro día a día, vamos a interrelacionarnos con otras personas a través de transacciones, dependiendo también de en qué estado de ello nosotros nos encontremos, ¿no? Y otro aspecto también importante, como vamos a ver en el ejemplo que les voy a presentar ahora, es la importancia de las caricias, ¿no? Las caricias como un reconocimiento de que la persona existe, de que la persona es, ¿no? Y eso pasa no solamente por lo que recibe en su domicilio, por ejemplo, un adolescente, una niña, un adulto mayor que está con depresión, con ansiedad, sino también por lo que nosotros podemos brindarle en la consulta, ¿no? Y así podemos hablar de varios instrumentos, pero lo vamos a ver mejor con el ejemplo, en todo caso, que les voy a presentar ahora. Acá está lo que les comentaba, el argumento de vida, que es justamente
como lo que Eric Verne nos decía que era como guiones de teatro, ¿no? Aprendizajes muy, muy prematuros, cuando uno es bastante niño, que va adquiriendo y en base a ello se va conduciendo, aprende a posicionarse frente al mundo también y aprende también a cómo expresar sus emociones o tal vez no expresarlas, a cómo expresar lo que piensa o tal vez no hacerlo. Y para finalizar, entonces, quiero presentarles un caso clínico. Este es un caso clínico que atendí en el centro comunitario donde estoy hace unas semanas, ¿no? Tenemos un adolescente varón de 15 años que vive con ambos padres, ¿no? Y su hermano menor de 11 años, que acude al centro, como muchos otros casos, por episodio de violencia intrafamiliar, violencia física, psicológica y que ya venía recibiendo atenciones por medicina y también por psicología en el centro, ¿no? Ya había iniciado tratamiento, además también, bueno, estaba estudiando en el colegio, en el tercer año, y tenía antecedente de epilepsia, por lo cual el neurólogo de la capital le había dado carbamazepina y le habían iniciado tratamiento ya con un antidepresivo y también un ansiolítico. Sin embargo, pese a eso, venía con la mamá a su primer control con la especialidad, con psiquiatría, porque estaba irritable, no dormía bien. Entonces, cuando veo al paciente, al adolescente, primero encuentro un adolescente con mucha resistencia a ser evaluado, con dificultad para establecer contacto visual, dificultad también para poder expresarse, tedioso, sin querer responder algunas preguntas, ¿no? Se le brinda el espacio adecuado para que él pueda eh, desarrollarse, en todo caso, pueda sentirse listo para poder compartir alguna información y lo que nos comenta es que su rendimiento había bajado, eso le molestaba, se criticaba por eso, porque hasta el año pasado tenía buenas notas. Además, también decía que ya no quería estar en su casa porque recordaba todo lo que había pasado, ¿no? Y cuando recordaba, cuando le pregunté por qué, qué es lo que recordaba justamente, a qué se refería con eso, comentaba pues los episodios de violencia, ¿no? Los insultos por parte de su padre, también la agresión física y frases como ¿para qué naciste? Mejor te hubieras muerto, ¿no? Constantemente me comentaba él, ¿no? Además, con esos recuerdos se ponía triste, de la nada tenía cólera y golpeaba las cosas, ¿no? Se consideraba alguien que se había vuelto impulsivo, se jalaba el cabello y también incluso tenía ganas de pegar a su hermano menor, con quien anteriormente tenía una relación mejor, ¿no? Cuando me percato que está apretando los puños, que está como que enojado, ¿no? Le preguntaba, por ejemplo, qué sentía, qué emociones tenía en ese momento cuando me contaba lo que estaba pasando y él decía que si bien la edad de tristeza no podía llorar, que lo que más bien tenía era ganas de romper cosas. Y era el motivo por el cual la mamá lo traía, ¿no? Porque estaba pateando la cama, golpeaba la mesa de la cocina, tiraba la puerta del baño, etcétera, ¿no? Lo habían traído más por eso. Y lo que me comenta hacia el final de la evaluación es justamente que se había quedado solo en casa y aunque ya los padres pensaban que no había ya una ideación suicida previa, como cuando sí había llegado al centro semanas previas para su primera evaluación, me comentó que sí quería morirse, ¿no? Que incluso había metido su cabeza en la batea con agua que tenía en su patio, ¿no? Y como estaba solo, estaba buscando la forma de hacerse daño. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Independientemente de que contemos con alguna formación psicoterapéutica ya establecida o no la tengamos, manejamos TCC, DBT o tal vez no lo hacemos, ¿qué podemos hacer en estos casos? No hay una guía exacta de qué podemos hacer. Sí, tengo entendido y he visto hoy día múltiples publicaciones justamente por la fecha que se conmemora de los paquetes para crisis, ¿no? Pero lo primero a evaluar en todo caso, o lo que se sugiere, es centrarnos en tres cosas, ¿no? Evaluar tres caminos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Qué emociones muestra el paciente, si se permite mostrarlas o no, qué pensamientos tiene, aquello que está verbalizando, ¿no? Y la conducta también, cómo está, es un paciente que está inquieto, es un paciente que está negativista, es un paciente que aprieta los puños, que no mira a la persona, es un paciente que llora fácilmente o no llora, que está distraído, etcétera, ¿no?
Y también observar en estos pacientes, la gran mayoría de ellos, por no decir todos, son pacientes que tienen ideación suicida, que tienen una gran carencia de caricias, ¿no? De este reconocimiento de que su existencia es valiosa, de que están aquí y lo que vale no es lo que hagan, lo que realicen, la buena nota que traiga a la casa o el trabajo donde esté rindiendo de más, sino su ser. El hecho solamente de existir ya lo hace valioso, único e inigualable, ¿no? Entonces, reconocer esto en estos pacientes y poder verbalizarlo, poder permitirnos brindarle aquello de lo cual está careciendo, es una buena manera de empezar, ¿no? Además, también podemos brindar permiso para expresarse, hacerle saber que está en un lugar seguro, ¿no? Cuando haya pacientes que tal vez sospechamos que están teniendo algún tipo de ideación y no lo quieren verbalizar, no lo quieren contar, algo les ha pasado, tal vez pacientes también con abuso, con maltrato, y no quieren decirlo en la consulta, una opción es detenernos un momento, por ejemplo, y pedirles que observen su entorno, ¿no? Mira a tu alrededor, Juan, Carla, quiero que mires a tu alrededor, mira la puerta, mira el techo, mira la mesa, mira a mí, estás en un lugar seguro. Estás en un lugar donde te puedes permitir expresarte, tienes permiso para decir lo que quieres decirme, tienes permiso para sentir, ya sea tristeza, sentir cólera, para llorar. Si incluso el paciente quiere hacer algún tipo de ejercicio, podemos hacer estrategias que se manejan también en la gestal y también en el AT, ¿no? Lo de la silla vacía, el hecho de ayudarle a expulsar la emoción de la cólera mediante un cojín, por ejemplo. Son ciertas estrategias que podemos hacer conductuales también, ¿no? Incluso en el DBT nos comentan esto de este tener estrategias de respiración, por ejemplo, para poder calmarlo. También el hecho de tocar algo frío o saborear algo dulce, por ejemplo, también para poder cortar en todo caso ese diálogo interno con el que el paciente está pues constantemente distrayéndose, ¿no? Y que le dificulta establecerse en el aquí y en la ahora, ¿no? También podemos analizar por qué es que acude el paciente. A este paciente lo traían porque seguía golpeando la cama, porque seguía pateando la puerta, pero no habían hablado probablemente con él en un entorno obviamente con violencia, con padres ausentes u ocupados también en sus labores. Qué es lo que estaba pasando con él, qué es lo que él buscaba, qué es lo que necesitaba, ¿no? Y si no podemos evaluarlo, preguntárselo directamente, ¿no? ¿Qué es lo que requieres? Podemos preguntar a esa persona qué es lo que necesitas, en qué te gustaría que te ayude o qué buscas conseguir también acudiendo a consulta. ¿Para qué será que acudes a consulta? No, no, me han traído, mi mamá me ha traído, mi hermana me ha dicho que venga, estuve hospitalizada, me dijeron que venga a mi control. Ok, pero hay algo que tú quisieras trabajar acá en consulta, algo que te preguntas, algo que has evaluado tal vez. Entonces, a partir de esa respuesta que podría ser breve, podríamos iniciar un proceso psicoterapéutico o derivarlo, invitarlo obviamente a la persona a derivarlo a quien tenga las competencias para poder realizarlo. Además, también es importante realizar el contrato terapéutico. No tenemos que ser expertos en psicoterapia para poder hacer un contrato, ¿no? El hecho solamente de que logremos que el paciente se exprese, aunque sea parcialmente, y que tal vez si es que está con ideación suicida, ya sea pasiva o activa, logremos que haya un compromiso de que retorne a su siguiente control, que, ojo, tiene que ser de manera precoz, a la semana, a los 5 días, no podemos mandarlo a una cita al mes, ¿no? Si está con ideación suicida, no se puede hacer eso, ¿no? No es recomendable. Entonces, el hecho de lograr ya que haya un compromiso de que va a sacar su cita, de que va a regresar, porque para nosotros como evaluadores, como terapeutas o profesionales, es importante que volver a verlo, es importante hacerle un seguimiento. Entonces ya eso es una invitación potente a que el paciente reconozca que merece estar aquí, que merece estar presente, que merece estar vivo y que hay alguien que le está brindando la oportunidad de ser escuchado. ¿Ok? Y también ya más adelante, no necesariamente en la primera sesión, obviamente,
ya con el tiempo, en caso iniciemos un proceso terapéutico, trabajar también en los aprendizajes que ha tenido, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde aprendió, por ejemplo, este chico que les presentaba a que no puede llorar, a que llorar es algo malo, a que llorar no sirve de nada, como me decía él, ¿no? No voy a llorar porque ¿para qué llorar si eso no sirve de nada, ¿no? Y más bien hacía estos rebusques de cólera, al punto de llegar a ser agresivo con los demás y consigo mismo. ¿Dónde aprendió eso? ¿Cómo lo aprendió? Y si quiere, y si se percata de que le está generando malestar en lugar de bienestar, ¿qué cambios quisiera hacer? ¿No? Entonces, es un poco complejo en realidad poder expresar en una sola sesión, incluso ya me pasé del tiempo, ahora ya vamos a terminar. Pero el general, primera evaluación, ese primer contacto, este rapport con los pacientes que están con conducta suicida es fundamental, ¿no? Hacerles ver algo que lo he aprendido también yo en mi formación, ¿no? Le agradezco también a mis maestros de formación AT, es decirle, ¿no? No importa lo que hagas o lo que quieras hacer, lo que estés pensando, ya sea que quiera conversar o no, porque este paciente no quería hablar, por ejemplo, pero estoy aquí para escucharte. Me interesa tu bienestar, cuentas conmigo, ¿no? No hacer tampoco promesas falsas, eso está totalmente descartado, prometer cosas que no vamos a cumplir, pero sí brindarles el tiempo, la escucha activa y las caricias incondicionales que esa persona necesita, fundamentalmente en este proceso tan crítico que está pasando. ¿Ok? Entonces, para terminar, como conclusión de esta exposición, sabemos que es necesario implementar e intervenir con terapias focalizadas a la conducta suicida que han mostrado evidencia y priorizar los casos con la ideación activa y también el periodo posalta. Hay que realizar seguimientos breves durante la consulta ambulatoria, no solamente preguntarle por el síntoma, ¿no? También abordar otras cosas, pero no dejar de hacerlo, obviamente. Y fortalecer también nuestro enfoque en terapias que permitan abordar con mayor profundidad el problema, como hemos estado conversando hacia el final. En nuestro contexto peruano es crucial desarrollar protocolos culturalmente pertinentes, formar también profesionales integrales que manejen también el tema psicoterapéutico, aunque sea de manera breve, y garantizar una continuidad en el seguimiento del usuario. Y por último, el hecho de integrar distintos modelos, ya sea conductuales, cognitivos o humanísticos, con un enfoque multidisciplinario, porque recordemos que trabajamos también con otros profesionales que no son solamente psiquiatras, es importante y hay que adaptarlo al nivel de riesgo del paciente y el sistema de salud local, ¿no? Esto va a tener un impacto real justamente en la reducción de la conducta suicida. Y eso sería todo, al igual que el doctor Huarcaya, les invitamos también a formar parte de nuestra comunidad Yachay Pro, donde compartimos todo lo que es actividades científicas, artículos, preguntas sobre salud mental. Y bueno, también les dejo mis redes sociales para cualquier consulta. Gracias por la atención. Muchas gracias a todos los ponentes. Vamos a comenzar con las preguntas para los expositores. Tenemos una pregunta aquí para el doctor Huarcaya. Dice, buenas noches, doctor Huarcaya. ¿El considerar el gesto suicida como intento no infla esta estadística, especialmente cuando hablamos de los trastornos de personalidad borderline? Gracias por la pregunta, muy interesante, todo bastante claro. Bueno, como les dije al inicio, hay mucho debate en la literatura reciente sobre cómo clasificar adecuadamente los gestos suicidas, ¿no? En los pacientes con trastorno límite de personalidad, pues, muchas conductas pueden ser entendidas como comportamientos, entre comillas, para suicidas, ¿no? O gestos suicidas, esa era la denominación anterior, o gestos de, de manipulación, ¿no? Lo que puede llevar ciertamente a una sobreestimación estadística. Por eso es que justamente se busca que haya una mayor claridad. Todos estos conceptos que se entendían como gesto para suicida y demás, ahora se entienden como conductas autolesivas no suicidas, ¿no? O sea, un daño autoinfligido sin intención real de morir o de matarme, sino como una forma de regular mis emociones, que es muy característico de la personalidad emocionalmente inestable. Muy distinto del intento
suicida donde la persona sí tiene o hay una conducta con una intencionalidad clara de querer morir. Así que hay que diferenciar eso claramente, ¿no? Es el intento suicida y la conducta autolesiva no suicida, que se da en muchas condiciones mentales. Por eso mismo que se sacó de ahí, porque si no, como bien dice la colega o el colega que preguntó eso, claro, obviamente va a inflar el intento suicida, cuando en verdad era una conducta autolesiva que no tenía una intencionalidad suicida. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿La olanzapina tiene utilidad en las salas de emergencia en pacientes con ideación suicida activa? Porque tengo entendido el uso de litio o clozapina es más en pacientes de consultorio. La olanzapina, claro que es muy útil, gracias por la pregunta, es muy útil en las emergencias de psiquiatría. Sí se emplea, sabemos muy bien para el control agudo de la psicosis, el control agudo de la manía, ya sea por vía oral. Lamentablemente en nuestro país no tenemos la forma intramuscular, ¿no? Eficaz, tiene un perfil aceptable, ¿no? Pero el tema es, para la ideación suicida por sí mismo no reduce la ideación suicida, sí reduce la agitación, sí reduce la agresividad, ¿no? Los síntomas psicóticos los controla, la ansiedad los controla, ¿no? Que acompaña a un paciente con ideación suicida, estabiliza el cuadro. Pero para la prevención del suicidio, el único fármaco que sí tiene una evidencia, que tienen evidencia robusta son litio y clozapina. Olanzapina es un apoyo, pero el manejo integral sí va a requerir que se utilicen estabilizadores del ánimo, psicoterapia, como bien expuso Marinelli, o las medidas de seguridad que nos señaló el doctor Diego Vargas. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿En las guías clínicas se incluye alguna escala o test para valorar el riesgo? ¿Eso tú lo has visto, Marinelli? Creo que has presentado de las guías. En realidad hay algunas escalas para valorar riesgo suicida, pero los resultados son variables, como les decía en los metaanálisis, ¿no? Cada uno utilizaba, ya sea los que son administrados por personal de salud, que son conocidos, como también las autoinformadas. Pero era variable y también eso hacía que la evidencia no sea tan sostenible, ¿no? En los metaanálisis. Ok, pasamos a otra pregunta. ¿La estimulación magnética transcraneal disminuye la conducta suicida? No hay, todavía está en estudio, ¿no? Mejora la depresión, depresión resistente al tratamiento y por ende puede mejorar en algo, pero que sea solamente para la dirección suicida, no. Recordemos que muchos de esos tratamientos tienen como base no tratar la dirección suicida en sí misma, sino la condición que las está predisponiendo, ¿no? Puede ser esquizofrenia, manía, bipolaridad o lo que fuese, ¿no? Listo, muchas gracias. Creo que esas son todas las preguntas que tenemos por el momento. Y no tenemos más preguntas. Voy a darle pase al doctor Cristian Carpio Bazán, él es secretario de Desarrollo Profesional y Científico del Consejo Regional 3 Lima del CMP. Sí, Adelante, doctor. muchas gracias, estimados colegas, por esta muy importante participación en el quinto Simposio Internacional Virtual, Actualización en el abordaje de la conducta suicida. Al nombre del decano nacional Pedro Riega, al nombre de la decana del Consejo Regional Frida González, extendemos nuestro grato agradecimiento. Antes de dar unas pequeñas conclusiones, quisiera extender en los certificados de agradecimiento a todos ustedes. Un ratito, un segundito. Por su importante participación, ¿no? Primero a nuestro ponente internacional, Diego Francisco Vargas Chávez, por su importante participación. Segundo, acá seguimos un ratito, al doctor Jack David Huarcaya Victoria, que
la verdad que ese ha sido el coordinador de esta gran actividad, a la doctora Manileri Rocasela por su brillante participación también, y de luego a la doctora Alejandra Meneses Saco del Hospital Almenara por su importante rol de moderador. Bueno, se vamos a hacer alcanzar de manera personal estos diplomas, de la manera de agradecimiento. Para terminar, bueno, hemos tratado de enfocar pues la conducta suicida de un punto de vista en macro, lo que es la salud pública, pero también de un punto de vista personal, ¿no? El paciente, ¿no? En lo que es el tratamiento y en lo que es la parte psicológica, de apoyo de la terapia psicológica, ¿no? Entendiendo que la manera sorprendente que no hay 800.000 suicidios al año a nivel mundial, ¿no? Y en la población joven es de segunda o tercera causa de muerte. Bueno, personalmente me ha sorprendido, ¿no? En lo macro han resaltado por lo importante, los determinantes sociales de la salud y de fortalecer los factores protectores, ¿no? Y ya yendo al paciente, bueno, el doctor Diego Arcaya, entre otros, ha resaltado la importancia de fármacos como el litio y trazapina, ¿no? Y la doctora Roca ha resaltado también lo importante de cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Psicoterapéutico, pero en especial la terapia cognitiva conductual y el análisis transaccional que está desarrollando, digamos, ella personalmente. Entonces, estamos muy agradecidos por esta actualización hacia todos los colegas de Lima y Nativa Nacional, y un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, muy bien. Nos estamos yendo despidiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, feliz Buenas noche. noches. Hasta luego, Rodrigo, gracias. Gracias a todos.